es una reforma en materia de inimpugnabilidad de las adiciones o reformas a la Constitución. Estamos violentando el artículo 8 y el artículo 25 del Pacto de San José. El artículo 8 dice que toda persona tiene derecho de recurrir a un juez o a un tribunal superior para los actos de justicia. Con esto nos queda imposibilidad de hacerlo. El artículo 25 también nos dice que toda persona tiene derecho de acudir a un tribunal superior para interponer un recurso jurisdiccional y de esta manera proteger sus derechos humanos. Se violenta, pues, el artículo 8 y 25. Sin duda y literalmente quieren limitar la tutela judicial efectiva. Esta reforma lo que únicamente plantea es que se plasme en la Constitución, que aquel artículo 61 que dice la ley de amparo se aplique. Ahorita escuchaba senadores que decían que va contra el tratado y que va contra los derechos humanos, y decía senadores, es que van contra las leyes. No es cierto, pareciera que no saben los procesos ordinarios legislativos. El proceso ordinario legislativo, y ahí está plasmado, va a seguir con los amparos, con acciones de inconstitucionalidad y controversias inconstitucionales. Eso no se va a tocar. Entiéndase que es para reformas constitucionales y que esto es el mandato que nos brinda, que nos da el pueblo de México. Por eso pareciera que no saben del proceso constitucional y que hoy tenemos que defender como poder legislativo. Incluso yo hago un llamado a los senadores de oposición, porque no podemos permitir que se trastoque la soberanía, que estamos representando a la soberanía popular y que ninguna persona puede trastocar, ningún órgano jurisdiccional e incluso órgano internacional, porque está por encima y que tenemos la facultad. Por eso insisto que se tiene que leer esta reforma y que debemos de estar totalmente de acuerdo, porque imagínense hoy hasta rendir al Ministerio Público y querer hasta enjuiciar a nuestra presidenta. Ni la presidenta de México puede intervenir en el máximo proceso legislativo reformador. Pues ya escuchamos al senador de Morena que dice que estos señores de la oposición no entienden de qué se trata la reforma. Pues yo diría que sí entiende, que es todo lo contrario. Ellos suben a la tribuna solamente a echar un discurso mentiroso para tratar de confundir al pueblo de México. Eso es lo que está pasando. Como la senadora Anaya, que dice que se nos van a acabar nuestros derechos a pedir una suspensión o un amparo ante un tribunal. Que se acabaron nuestros derechos. Una gran mentira. Esto nada más es para las reformas constitucionales que ya están aprobadas por las dos cámaras, por la mayoría de los congresos. Dice claramente en la Constitución que las reformas constitucionales no pueden ser cuestionadas o revisadas o meter un amparo o una suspensión. Y menos que una jueza quiera meter a la cárcel a la presidenta de México por no bajar la publicación en el diario oficial. Amigos, vamos a ir a este debate que se llevó a cabo en la reunión de la Comisión de Puntos Constitucionales, donde se va a aprobar y se va a llevar al Pleno seguramente mañana esta reforma constitucional para reforzar lo que ya dice la Constitución. Porque hay que recordar que estos leguleyos, como siempre, por lo regular todos los jueces son así, los corruptos, buscan las lagunas penales o las lagunas de la Constitución para salirse por ahí, para cometer sus fechorías, sus ilícitos. Vamos a ir a este debate que se dio en el Senado de México. Hoy, 23 de octubre del 2024. Hasta por 6 minutos en estos posicionamientos. Gracias, senador presidente. El dictamen en comento es una propuesta que busca reafirmar
y reforzar lo que ya dice la legislación actual, con el propósito de inhibir interpretaciones sesgadas que algunas personas ciudadanas y otras personas juzgadoras están llevando a cabo, porque quieren impugnar lo inimpugnable. Esa es la litis central de nuestro debate. Esa es la nuez de la discusión. Afirmamos que ningún poder se puede alzar sobre el poder constituyente, sobre el constituyente permanente, que somos nosotros, junto con la Cámara de Diputados y los congresos locales. Sí hay que indicar que la Constitución, aparte de ser un proyecto de nación, es un campo de batalla, es un debate permanente, es dinámica, no es estática, y se define por una correlación de fuerzas en el seno del pueblo de una nación y al interior del Congreso Constituyente Permanente, que es el caso que nos ocupa. El poder reformador que tenemos como poder constituyente debe de ser respetado en su independencia y sus facultades que le atribuye la propia Constitución. Hemos escuchado hasta la saciedad que el Poder Judicial invoca respeto a su autonomía, a su independencia. Aquí le decimos al Poder Judicial que el Poder Legislativo también somos un poder independiente. Somos un poder autónomo y pedimos y exigimos respeto a nuestra independencia y autonomía. En este duelo de independencias, quien manda es la Constitución. Ahí se establecen las reglas de cada poder en el Estado liberal de derecho, integrado por 3 poderes: el Ejecutivo, el Legislativo y el Federal. Y el Poder Judicial. El caso mexicano no es, por ejemplo, como el caso español. En España no solamente hay poder ejecutivo, legislativo y judicial. Existe un tribunal de constitucionalidad, un tribunal de control constitucional, que es un 4º poder, que es el que norma la constitucionalidad de las acciones del ejecutivo, del legislativo y del judicial. No es el caso mexicano. En el caso mexicano, reitero, es la Constitución la que le atribuye a cada poder sus facultades, sus atribuciones. Por eso, cuando el Poder Judicial invoca que ellos son última palabra y que sus decisiones son inatacables, sí, pero no cuando el Poder Constituyente reformamos la Constitución. Somos el Poder Constituyente la última palabra. Por eso ahorita de lo que estamos hablando, cuando hicimos la reforma al Poder Judicial, ahorita de lo que estamos hablando, ya es sobre una Constitución reformada, una Constitución vigente. Sería demasiado que el Poder Judicial se atribuyera la facultad arbitraria de modificar la Constitución convirtiéndose en legisladores. Aquí ya es una Constitución reformada y vigente. Termino. El día de hoy, espero, son 10 para la 1 de la tarde, tendremos una noticia trascendente y relevante. La decisión de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, donde le da luz verde al Instituto Nacional Electoral para que todo el proceso de elección de las personas juzgadoras se lleve a cabo. Que así sea. Muchas gracias. Muy bien. Gracias. Gracias, senador. ¿Con qué objeto, senador? Senador Marco Cortés, le recuerdo que las juntas directivas
estuvimos de acuerdo y fue aprobado por el Pleno de las comisiones un acuerdo en donde en este momento de posicionamiento de los partidos no hay mociones, no hay hechos, no hay interrupciones posibles. Que lo vamos a hacer, por supuesto, en las rondas de discusión, en las rondas de debate, pero para que podamos tener un debate fluido y los posicionamientos vayan sin interrupciones. Así que... Estoy de acuerdo, presidente, solo que no haya hechos quiere decir que no haya debates, y entonces esto es un monólogo, nada más. Es no, escucharnos sin debate. Son posicionamientos, senador Cortés. Tiene el uso de la palabra a nombre de la fracción parlamentaria del Partido Verde Ecologista de México, el senador Luis Alfonso Silva Romo. Muchas gracias, presidente, presidentes de las comisiones, compañeras y compañeros senadores. A nombre del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, quiero manifestar las razones por las cuales vamos a aprobar y estamos de acuerdo en el dictamen que se está sometiendo a esta sesión de Comisiones Unidas. Hoy por la mañana tuve la oportunidad de platicar con estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, mi universidad en Oaxaca. Y los estudiantes de Derecho que acudieron hoy por la mañana a este Senado, yo les pregunté, les dije, ¿ustedes creen que una reforma constitucional pueda ser sometida a un control de constitucionalidad? Y los estudiantes de Derecho, que son prístinos y que tienen mucha claridad, no solamente en tanto a las normas jurídicas, sino también sensatez, dijeron que no, que eso era imposible. Y bueno, yo les expuse que en ese sentido, las reformas que está llevando a cabo este poder reformador de la Constitución, pues que había algunos integrantes del Poder Judicial que creían lo contrario. A mí me parece que estos cambios constitucionales fundamentales y funcionales que estamos haciendo al Estado mexicano fueron ampliamente difundidos por todas y todos los integrantes de esta gran coalición en campaña. Fueron motivo de la campaña de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Estas 20 reformas que presentó el presidente Andrés Manuel López Obrador y otras tantas que ha presentado la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, me parece que tienen y gozan de una gran validación popular. Este debate acerca de la Constitución viva, o este debate acerca de los bloques de constitucionalidad, o este debate acerca de quién puede y debe modificar la Constitución, se ha dado en diversas partes del mundo, con la salvedad de que en el contexto jurídico y judicial mexicano, nuestra Constitución es de las más claras del planeta. La manera en la que se reforma la Constitución mexicana, ya lo he dicho, se conoce como las supermayorías. Para reformar nuestro ordenamiento constitucional se requiere una mayoría calificada en la Cámara de Diputadas y Diputados, mayoría calificada en la Cámara de Senadoras y de Senadores y una mayoría absoluta en las legislaturas de las entidades. Esto me parece que deja muy claro que la voluntad popular, es decir, que en verdad es el poder reformador de la Constitución. Esta iniciativa me parece muy pertinente porque anteriormente no teníamos este problema de que algunos jueces estuviesen interpretando a conveniencia la posibilidad o no de revisar la constitucionalidad de una reforma constitucional. Es por ello que en virtud de que ha surgido este problema, es nuestra obligación como legisladoras y legisladores resolverlo. ¿Resolverlo cómo? Aclarando de manera categórica en la Constitución una prohibición que es de sentido común y que ya se encuentra en el artículo 61 de la Ley de Amparo, que no procede ningún recurso en contra de una reforma constitucional. Desafortunadamente, aquellos que se dicen son los guardianes de la Constitución están haciendo exactamente lo opuesto. Están interpretando la Constitución a su conveniencia. No es posible que ellos, que tienen claramente un conflicto de interés, puesto que la reforma al Poder Judicial claramente va a mejorar, va a renovar la manera en la que se eligen a las y los juzgadores, pues ellos sean los que estén siendo juez y parte, compañeras y compañeros. Me parece que la pertinencia de esta reforma constitucional es muy válida. Hay que aclarar que en este escenario claramente político en el que nos encontramos, este escenario donde dos visiones de país se encuentran colisionando, una visión del país donde consideramos que la voluntad popular debe prevalecer y otra visión del país donde algunos grupos de interés pretenden refugiarse en el Poder Judicial, pues están tomando determinaciones muy a modo. ¿Cómo es posible que las sentencias como aquella de los más de 30,000 millones de pesos que Ricardo Salinas Pliego debe erogar para pagar sus impuestos no haya sido resuelta? Ese es solamente un ejemplo, compañeras y compañeros. Por eso yo quiero decirles que vamos a aprobar este dictamen. Nos parece muy pertinente, nos parece necesario que se aclare
que se aclare y que quede de manera categórica que en contra del poder reformador de la Constitución, en contra de la voluntad popular, en contra del mecanismo reformador de la Constitución que se establece en el artículo 135 y por lo tanto en contra de la soberanía popular, no hay mecanismo que valga. Es cuanto, presidente. Gracias, señor senador Silva Romo. Ahora tiene el uso de la palabra, a nombre de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional, la senadora Claudia Edith Anaya Mota. A ver, si tuviéramos posibilidad de tener un micrófono inalámbrico. Ya está solucionado. Adelante, senadora Anaya. Muchas gracias, presidentes. Con su permiso, compañeras, compañeros senadores. Primero que nada, saludar con gusto que hayan quitado la reforma al artículo 1 constitucional. La verdad es que era inadmisible que acompañáramos todas y todos, sobre todo quienes tienen una historia y una trayectoria de acompañamiento a la lucha de los derechos humanos, esa reforma. Esa reforma era una manifestación explícita de que nos queríamos salir del sistema interamericano de derechos humanos. Lo que queda es una manifestación implícita de que nos queremos salir del sistema interamericano de derechos humanos. Y explico por qué. Miren, desde el título que tiene la reforma, es una reforma en materia de inimpugnabilidad de las adiciones o reformas a la Constitución. Estamos violentando el artículo 8 y el artículo 25 del Pacto de San José. El artículo 8 dice que toda persona tiene derecho de recurrir a un juez o a un tribunal superior para los actos de justicia. Con esto nos queda imposibilidad de hacerlo. El artículo 25 también nos dice que toda persona tiene derecho de acudir a un tribunal superior para interponer un recurso jurisdiccional y de esta manera proteger sus derechos humanos. Se violenta, pues, el artículo 8 y 25. Sin duda y literalmente quieren limitar la tutela judicial efectiva. En el artículo 105, que son improcedentes todas las controversias constitucionales o acciones de inconstitucionalidad que tengan por objeto convertir las adiciones o reformas a esta Constitución. Están siendo regresivos en la aplicación de los derechos humanos alcanzados. Y ustedes me dirán, es que para reformas constitucionales no aplica el principio aplica el principio de retroactividad de la ley. Miren, hay algunas que son tesis aisladas que son anteriores a la quinta época. Esto es, que son anteriores a la gran reforma constitucional que tuvimos en 2011, que es la reforma más importante que hemos tenido desde la Constitución de 1917 en materia de salvaguarda de derechos humanos. Yo quiero que le den una revisión, también es otra tesis aislada, al amparo directo en revisión 1046/2012, que nos dice que la retroactividad de la ley, si potencia los derechos humanos, se tomará siempre el principio pro persona. ¿Qué significa? Que en el segundo transitorio, en donde ustedes están planteando que los asuntos que se encuentran en trámite deberán resolverse conforme a las disposiciones contenidas en el presente decreto. Es decir, que todo lo que se encuentre en trámite, quieren que tome el mismo cauce que todo lo que está en subyúdice, pues se sobresea, así lo leo en el artículo 107, fracción segunda, donde dice que no procede un amparo y que se sobresea cualquier acción o controversia constitucional de asunto presentado, porque así lo dice el segundo transitorio. Pero les recuerdo, esta tesis aislada, que debe tomarse como referencia, le da a la Corte facultad interpretativa derivada de la progresividad de los derechos humanos marcado en el artículo 1 constitucional. Yo creo que no están calculando bien las cosas que están haciendo. México tiene pactos internacionales que tiene que cumplir. No me refiero solo a aquellos en materia de derechos humanos. Quiero decirles que el Tratado de Comercio con la Unión Europea es un tratado de cuarta generación, en donde no solamente se considera como factor de vínculo el desarrollo, se considera como un factor indivisible el desarrollo, la democracia y los derechos humanos. Motivo por el cual, si apelamos a la cláusula democrática en la revisión, porque el tratado con Europa está en revisión, la ratificación, y vienen y revisan que nosotros estamos dándonos para atrás en derechos humanos alcanzados, nos pueden restringir, limitar o suspender el tratado con Europa.
Así hay otros instrumentos internacionales que nosotros podemos tomar a referencia y a consideración. Yo creo que es importante que no le hagan esto a México. Yo creo que es necesario que ustedes entiendan que lo que están modificando es la Constitución y que esta no es una pelea contra el Poder Judicial, que cada cosa que se pone en la Constitución, que cada modificación que hacemos en la Constitución es la regla de uso del ciudadano. A quien estamos afectando es a las personas, no a los jueces. Si esta reforma judicial que ustedes llevan a cabo habrá nuevos jueces, nuevos ministros, nuevos magistrados, pero las reformas que están haciendo serán de uso indeterminado para los ciudadanos, motivo por el cual creo que el enemigo al que tomaron como referencia no es el enemigo al que le van a surtir efecto todas estas modificaciones. Están tomando como enemigo o fin último al pueblo, que es el que usa la Constitución, a la gente que es la que se ampara en la Constitución como mecanismo de derecho. Luego entonces nosotros votaremos en contra por esas razones. Es cuanto, presidentes. Gracias. Gracias, senadora Anaya Mota. Tiene el uso de la palabra el senador Ricardo Anaya Cortés, a nombre de la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional. Muchas gracias, presidente. Yo también empiezo por celebrar y reconocer que hayan dado marcha atrás a la reforma al artículo 1 constitucional. Es un paso en la dirección correcta. Ahora, si me lo permiten, de manera fraternal, dos reflexiones de contexto antes de entrar al grano. La primera, recordar lo que ojalá a estas alturas ya fuera obvio. Sí ganaron la elección, pero obtuvieron el 54% de los votos y el 46% de la gente no votó por ustedes. Entonces, francamente, es un exceso cuando ustedes dicen que el pueblo les dio un mandato. Pues, ¿cuál pueblo? Si el 46% que no votó por ustedes también es pueblo. Y segundo, este pleito que ustedes se traen con el Poder Judicial, se los digo de manera fraterna, me parece los tiene verdaderamente cegados. Porque se inventaron un remedio. De veras lo creo, y no estoy usando un adjetivo contra una persona en lo particular, me refiero al conflicto que traen contra el Poder Judicial, porque inventan un remedio que aparentemente les da el triunfo en esta batalla frente al Poder Judicial, pero me parece que es una medicina que acaba aparentemente con el padecimiento, pero mata al enfermo. Y creo que no exagero y lo voy a tratar de explicar con claridad. Decía el senador Insunza ahora antes de iniciar la sesión, tengamos un debate constitucional. ¿De qué se trata esta reforma? La reforma se trata, para efectos prácticos, como ya lo dijo muy bien Gonzalo Yáñez, cuando se reforme la Constitución, será imposible impugnar la reforma. Es decir, no procede amparo, no procede acción de inconstitucionalidad, no procede controversia constitucional. Creo que en eso estamos de acuerdo. En eso consiste la reforma. Ahora, si bien la versión de ayer era, algunos pensamos, grotesca por explícita, la versión de hoy sigue siendo muy grave por los efectos prácticos. Porque miren, en abstracto no suena tan grave. Se reforma la Constitución, imposible impugnarla. Pero yo los invito a que hagamos la reflexión en concreto, observando ejemplos prácticos, tanto de forma como de fondo, para entender la magnitud de lo que esto puede implicar. Entonces, empiezo con la forma. Imagínense ustedes, y creo que lo que voy a plantear no está alejado de lo que podría ocurrir, que simple y sencillamente no se publica el dictamen a discutirse. Un dictamen de 300 páginas, se va a reformar la Constitución, no se publica. La oposición no tuvo ni siquiera oportunidad de leer lo que se iba a reformar. Por cierto, pasó algo muy parecido a lo que estoy diciendo cuando la reforma electoral, 5 minutos antes de votarlo, subieron 300 páginas a la Gaceta. La pregunta es, si obtiene las 2/3 partes en ambas cámaras y la mayoría de las legislaturas de los estados, aunque la oposición no haya podido leer el dictamen, ¿no va a haber recurso alguno? ¿No es impugnable la reforma constitucional? Con lo que ustedes están proponiendo, la respuesta es no. Segundo ejemplo de forma. No se alcanzan las 2/3 partes. Acuérdense que antes de que ustedes obtuvieran el voto 86, llegaron a declarar, hay versiones públicas de esto, de que 85 en una de esas hiciera mayoría calificada. ¿Qué hubiera pasado si la presidencia de la Cámara hubiera cantado la mayoría calificada con 85 votos? Y otra vez, no estoy planteando aquí la magnificación apocalíptica, estoy poniendo un caso concreto. Una mesa directiva canta una mayoría calificada con 85 votos. O con 80 o con 79. Lo que ustedes están planteando es que no es impugnable, no existe vía. Ustedes están poniendo de manera expresa, no hay amparo, no hay controversia, no hay acción de inconstitucionalidad. Tercer y último ejemplo, se manda a las entidades federativas y uno de los estados
la aprueba sin quórum. Hay video de la sesión, no hubo quórum. No va a ser impugnable, a pesar de que es evidente que no se cumplió con lo que establece el 135. Paso ahora a tratar de poner un par de ejemplos que ya no son de forma, sino de fondo. Decía un ministro de la Corte recientemente en una sesión, decía, pero a ver, entonces, si se estableciera en la Constitución la tortura, los azotes, la pena de muerte, la esclavitud, prohibir el voto de las mujeres, ¿en serio? Si se obtienen las 2/3 partes en ambas cámaras y mayoría en las legislaturas de los estados, ¿no existe recurso legal alguno? De ese tamaño es el problema que muchos estamos viendo. Por eso sostenemos que no es viable en una democracia el que no exista un tribunal constitucional. Si ustedes en esta reforma estuvieran creando un tribunal constitucional, bueno, por lo menos se estarían haciendo cargo de que alguien pueda revisar lo que acabo de exponer. Pero simplemente decir de un plumazo, nunca, por ningún motivo, bajo ninguna circunstancia, procede acción legal alguna contra reforma constitucional, hace posible todo lo que acabo de exponer. Y miren, yo sé que muchas y muchos de ustedes van a decir, nosotros en Morena no vamos a cometer esos excesos, nosotros no vamos a cometer esas barbaridades. Yo nada más les recuerdo que no estamos discutiendo los estatutos de Morena, estamos discutiendo la Constitución mexicana y esta Constitución va a aplicar con ustedes y con quien esté en el futuro. Y les recuerdo que en 2019, Senador Anaya, concluyo en un minuto, en 2019 fue electo Bolsonaro. 2 años antes era impensable que un perfil así llegara al gobierno de Brasil. Cuando en el 16 la primera vez se eligió a Trump, 2 años antes nadie le daba la más mínima posibilidad de ganar siquiera la primaria republicana. Cuando se eligió a Víctor Orbán en 2010, un par de años antes, nadie daba posibilidad a que un ultraderechista como él llegara al poder. No podemos legislar para la ocasión. Nos tenemos que hacer cargo de que esto va a quedar plasmado en la Constitución y por eso yo las invito y los invito a que en este lapso de tiempo que tenemos reflexionemos y hagamos una reforma que le sirva al país. Gracias por su tolerancia, presidente. Es Juan. Gracias, senador Anaya. Están prohibidos los diálogos. Tiene el uso de la palabra el senador Saúl Monreal Ávila, a nombre de la fracción parlamentaria de Morena. Muchas gracias, señor presidente. Muy buenas tardes a todos los senadoras, senadores, al pueblo de México, a todos los que nos ven y están aquí. El dictamen que hoy nos ocupa modifica los artículos 103, 105 y 107 de la Constitución para señalar que ningún poder constituido está por encima del poder constituyente permanente. Es decir, que el Poder Judicial no está por encima ni ningún poder constituido está por encima del pueblo mexicano cuando éste decide modificar su norma fundante. Esta iniciativa refuerza el papel del poder originario para modificar la Constitución que señala el artículo 135 de la Carta Magna. Los legisladores somos elegidos para tomar decisiones en favor de nuestros electores y es fundamental que actuemos sin la constante amenaza de revisiones judiciales ilegales. Es fundamental recordar que esta reforma no significa la eliminación del control judicial sobre las generales que el Poder Legislativo emita, sino una redefinición que busca optimizar el funcionamiento de nuestro sistema democrático. Hoy, el Poder Judicial amenaza con suspensiones definitivas y con vistas al Ministerio Público. Esto, compañeras, senadores, no puede seguir ocurriendo. Escuchaba en mis posicionamientos anteriores de partidos, decían que es un pleito personal con el Poder Judicial. Falso, porque aquí, cuando nosotros tomamos protesta, nos hicieron protestar para guardar y hacer guardar nuestra Constitución. Y me da vergüenza de legisladores que, a pesar de que nos quieren someter un órgano jurisdiccional, la oposición todavía apoye, porque una persona no puede estar por encima de un poder soberano. Pareciera que no saben de derecho constitucional. Y si no saben, a lo mejor podemos pedirle a sus asesores que les expliquen en qué consiste el artículo 135. Esta reforma lo que únicamente plantea es que se plasme en la Constitución, que aquel artículo 61 que dice la ley de amparo se aplique. Ahorita escuchaba senadores que decían que va contra el tratado y que va contra los derechos humanos y decía senadores, es que van contra las leyes. No es cierto, pareciera que no saben los procesos ordinarios legislativos. El proceso ordinario legislativo, y ahí está plasmado, va a seguir con los amparos, con acciones de inconstitucionalidad y controversias inconstitucionales. Eso no se va a tocar.
entiéndase que es para reformas constitucionales y que esto es el mandato que nos brinda, que nos da el pueblo de México. Por eso pareciera que no saben del proceso constitucional y que hoy tenemos que defender como poder legislativo. Incluso yo hago un llamado a los senadores de oposición, porque no podemos permitir que se trastoque la soberanía, que estamos representando a la soberanía popular y que ninguna persona puede trastocar, ningún órgano jurisdiccional e incluso órgano internacional, porque está por encima y que tenemos la facultad. Por eso insisto que se tiene que leer esta reforma y que debemos de estar totalmente de acuerdo, porque imagínense hoy hasta rendir al Ministerio Público y querer hasta enjuiciar a nuestra presidenta. Ni la presidenta de México puede intervenir en el máximo proceso legislativo reformador, que es el máximo poder supremo. Por eso, compañeros, el artículo 71, 72 nos dice constitucional de los procesos ordinarios legislativos, pero también nos dice el 135 del ordenamiento constitucional. Yo los invito incluso a que lean, porque no deben, que tienen esa maña la oposición ya, de crear falsas narrativas y echar mentiras. Dicen que tenemos un pleito con el Poder Judicial. No, no es por el pleito, es por la intromisión, es por el exceso de funciones que no le corresponden a ningún poder legislativo ni judicial. Y pareciera que dan tratamiento, esta reforma pareciera que dan tratamiento a cualquier proceso ordinario legal. Ahí está planteado el proceso ordinario. Ustedes van a poder, todos se va a poder resolver los amparos a cualquier ley general. Se va a seguir con las mismas acciones de inconstitucionalidad. Pero que quede claro, para efectos de la reforma constitucional, no, porque ahí es donde debemos de defender, porque es nuestra obligación. Y por eso yo les digo, infórmense, tengan información veraz y más en materia constitucional, porque nosotros estamos haciendo, quisieran que los procesos se viciaran, no, lo estamos haciendo conforme lo marca la Constitución y lo vamos a seguir haciendo. Por eso se ha sesionado, se convoca en tiempo y forma y todo el procedimiento es el mismo y de acuerdo a nuestra Constitución. Por eso, créanmelo, yo voy a estar a favor de la supremacía constitucional, voy a estar a favor de la soberanía de México y todo el grupo parlamentario, por supuesto que vamos a defender esta reforma constitucional. Es cuanto, ciudadano presidente.